Saludos cordiales y bienvenidos a nuestra Masterclass denominada Flujo de Trabajo BIM en el Cálculo Estructural. Quien tiene el placer de hablarles en esta oportunidad, su instructor y ponente en esta entrega, Ingeniero Luis Fernando Barbosa Esqueda. Me permito comentarles que el presente es un curso breve relacionado a los flujos de trabajo y a las ventajas que ello conlleva en cuanto al ámbito del cálculo estructural y el desarrollo efectivo de esta especialidad. Sin más preámbulo, pasamos a lo que es el contenido de la presente sesión. Iniciaremos por el primer ítem correspondiente a qué son los flujos de trabajo y cómo se relacionan con el BIM. Posteriormente estaremos abordando el tema flujo de trabajo propuesto para una oficina de cálculos estructurales. Luego estaremos abordando algunos software para el desarrollo de flujo de trabajo en BIM y finalizaremos con un ejemplo de aplicación práctica, edificio de hormigón armado, en el cual estaremos poniendo en práctica lo previamente expuesto. Resulta imprescindible iniciar hablando acerca del Building Information Modeling o el BIM, denominado metodología BIM. Es necesario hablar de esto en una primera instancia porque estaremos circunscritos a lo que es dicha metodología. Lo primero que conviene resaltar es que el BIM no es un software, sino una metodología que nos permite, si se quiere, utilizar una serie de software dependiendo de una interfaz o dependientes de una interfaz que a su vez nos hace posible abordar un proyecto desde su diseño conceptual, pasando por sus distintas etapas de fabricación, documentación, planificación, logística, operación y mantenimiento, hasta su eventual demolición o renovación. En cuanto a las ventajas que esto implica, representa un gran ahorro de tiempo, puesto que existe una comunicación directa en cuanto a los interventores de un proyecto de estructura determinado. En este caso en particular, pues lógicamente podemos hablar de que se circunscribe a cualquier tipo de proyecto, pero normalmente en nuestro caso nos referimos a los proyectos de tipo estructurales. Así que esto engloba una serie de profesionales, pues claro está, como los arquitectos, los ingenieros estructuristas, los que corresponden a instalaciones como ingeniero electricista, ingeniero mecánico, ingeniero eléctrico, los constructores y desde luego los propietarios o los financistas del proyecto como tal. La gran ventaja con relación a la metodología BIM, vista como lo que es decir, una metodología, es que representa un ahorro de tiempo, puesto que todos los involucrados en el proyecto pues estarán prácticamente a tiempo real, de acuerdo al sistema que utilicen, al día o al tanto de cualquier modificación que vaya a llevarse a cabo. Y todos los aspectos son actualizables. Es decir, aunque estemos circunscritos en este particular al ámbito estructural, que es el propósito de la presente entrega, cabe resaltar que también la arquitectura, así como las partes correspondientes a la administración, que formarían otra especialidad también, al igual que las instalaciones y los constructores, al realizarse un cambio dentro del modelo tridimensional en la interfaz de uso, que es lo que corresponde al presente esquema, pues cada uno de los interventores en dicho proyecto estarán a cuentas y a cabal entendimiento de la labor que se está llevando a cabo y las modificaciones, variaciones, cambios en el proyecto en general. Un poco más allá, relacionado a lo que son los flujos de trabajo y cómo se relacionan con el BIM, les presento lo que es un flujo de trabajo propuesto para el ámbito de estructuras. Este es un flujo de trabajo que normalmente puede llevarse a cabo en una oficina de proyectos estructurales o de cálculos estructurales. Y
conlleva esencialmente la correlación desde la proyección conceptual, que normalmente viene emanada por parte de la arquitectura, y esta a su vez genera requerimientos. Los requerimientos, desde luego, forman parte de cada uno de los aspectos del proyecto de estructuras desde el enfoque arquitectónico. Esto nos lleva a realizar una serie de pasos que nos enmarca dentro del flujo propio del proyecto de estructuras como fase del trabajo colaborativo concerniente a nuestra especialidad. Iniciamos con un primer ítem que se relaciona al estudio del caso, luego al análisis de las cargas, seguidamente se realiza el planteamiento de la solución. En este punto realizamos lo que implicaría la selección del material, la selección de la metodología de trabajo, lo que representa los aspectos teóricos, prácticos a implementar, entre otros factores. Seguidamente entramos en la fase de modelado. Esto, desde luego, es un complemento a lo que realmente conllevaría al modelado como tal, puesto que dentro de un flujo de trabajo enmarcado en la metodología BIM, en el punto 4 vamos netamente a realizar aspectos de retoque de lo que es el proyecto conceptual. Es decir, nuestro proyecto llevado a nuestro software de análisis, como posteriormente lo vamos a ver en el ejemplo, va a ser modificado de forma tal que no se presenten errores y que nos permitan desarrollar el análisis como tal. Seguidamente tenemos lo que es la asignación de cargas. La asignación de cargas se emana directamente de lo que ha sido el estudio del caso, el análisis de carga, para poder realizar una asignación de cargas a la estructura como tal. Estas son las cargas que corresponden a aquellas que son de tipo estático o gravitacional. Por otra parte, o dando continuidad, tenemos el acápite 6, que tiene que ver con el análisis dinámico, y aquí se engloban el análisis sísmico y el análisis eólico, para dar paso a lo que es el diseño y a la optimización de la estructura en los distintos materiales que se deseen, en acero, en concreto o en cualquier otro. Finalmente tenemos la generación de información, y en este punto podemos obtener salidas tanto gráficas como tabulares o de texto, y seguidamente habrá un retorno a la información hacia lo que ha sido nuestra interfaz. Para nuestro caso, le anticipo que la interfaz de trabajo será Revit, y allí es donde vamos a llevar toda una serie de data para retroalimentar un modelo tridimensional, y esto es el principio y la esencia de lo que es el trabajo colaborativo enmarcado dentro de la metodología BIM. Ahora bien, algunos software para el desarrollo de flujo de trabajo en BIM son los que presentamos acá en esta diapositiva. Tenemos el Autodesk Robo de Estructural Análisis 2020, al igual que el SAP 2000 versión 22. Estas son las últimas versiones, particularmente de cada software. Tenemos el Autodesk Revit en su versión 2020 y tenemos el Advanced Steel. Desde luego que no utilizaremos todos los software en todos los casos. Para cada caso estaremos implementando los software requeridos. Por ejemplo, si requerimos diseñar una edificación de acero, conviene realizar un flujo de trabajo Revit Robot y luego pasar de Revit a Advanced Steel, o directamente pasar mediante un archivo de extensión .smlx hacia Advanced Steel desde Robot. Para ello tenemos algunos botones de vinculación directa, algunos de los cuales estaremos viendo en el ejemplo. Igualmente podemos utilizar también el SAP 2000 vinculado a través de lo que es el plugin CSI for Revit para el caso de interacción entre Revit y SAP 2000. De cualquier manera, lo que quiero enfatizar en este particular es que tenemos una interfaz de trabajo, y esta interfaz de trabajo viene a ser determinada por Revit. Como interfaz de trabajo no necesariamente se debe utilizar Revit.
hay muchos otros software que pueden fungir como interfaz de trabajo. Tal es el caso de ArchiCAD, y en su momento también, y según sean los requerimientos, tal es el caso de Allplan para lo que son las revisiones y el chequeo de colisiones, entre otros aspectos. Es muy recomendable en este particular, en función de mi experiencia, que podamos utilizar software de la misma casa, tal cual como resultaría llevar a cabo un flujo de trabajo Autodesk, particularmente entre Robot y Revit, lo cual será nuestro ejemplo de la presente entrega, ya que normalmente ellos han desarrollado, lógicamente por conveniencia, algunos aditamentos especiales que permiten lo que es la interoperabilidad de una manera más fluida y con la menor pérdida de información. CSI por su parte también ha hecho un gran esfuerzo con lo que tiene que ver con el plugin CSI for Revit, para poder vincular con interfaz tales como Autodesk Revit. De otra manera también podemos utilizar algunos formatos de archivo de tipo abierto, como lo son los archivos IFC. En general, Revit va a ser nuestra interfaz de trabajo. Repito, es la propuesta de esta noche. Hay otros muchos software que sirven como interfaz, pero estaremos trabajando en función de esto. Tenemos Revit como interfaz. Aquí podemos realizar el modelado, podemos realizar planos, podemos realizar planificaciones, podemos obtener metrados, podemos obtener una gran gama de información. Esto desde luego es solamente una muestra de lo que podemos obtener en Autodesk Revit, y enfatizo que funge como interfaz. Es decir, acá en Revit es donde vamos a manejar un modelo tridimensional que vamos eventualmente a migrar hacia los distintos software, de forma tal que una vez trabajado nuestro modelo en los software o incluso en la especialidad que se requiere, si extrapolamos esto a otras especialidades como eléctrica, mecánica o sanitarias o plumbing, entonces realizaremos una retroalimentación, o tendremos una retroalimentación en la interfaz que nos permitirá entonces tener un modelo completo, bien sea un modelo federado, bien sea un modelo de tipo integrado, o cualquiera que sea la finalidad, ¿no? Para la finalidad que se requiera el modelo. En lo que respecta a Robot y SAP, son software de análisis estructural, de los cuales lógicamente podemos obtener o podemos realizar lo que es el análisis. Podemos obtener planos parciales. En el caso de Robot podemos obtener planos a detalles con respecto a lo que son elementos, particularmente en el ámbito de estructuras metálicas. Es bastante beneficioso el Robot en cuanto al diseño de conexiones, porque nos permite obtener estas salidas. Y en lo que respecta al SAP 2000, pues tenemos desde luego algunos elementos o software adicionales de desarrollo, como el CSI Detailing, que nos permite también obtener algunos planos y de esta forma cuantificar. Podemos obtener en ambos casos también cantidades. Es lo que normalmente obtenemos en SAP 2000 o en Robot, cantidades de perfilerías y cantidades en general de materiales, ¿no? que podemos utilizar. Igualmente podemos realizar la extracción de tablas de distintos tipos. Tablas que tienen que ver con el análisis propiamente dicho, o tablas que tienen que ver propiamente con perfilerías o secciones en general utilizadas para el análisis. En cuanto a Advanced Steel, lo podemos utilizar para el modelado de conexiones, incluso para el diseño de conexiones, y también como una especie de interfaz. Pero de cualquier manera, el Advanced Steel va más dedicado a lo que es el tema de conexiones, y a diferencia de unos años atrás, tendríamos el Advanced Concrete. Me permito comentarles que ahora el Revit cuenta con todo un módulo que nos permite trabajar con la interacción de concreto, y por esta razón hasta este momento se mantiene el Advanced Steel, pero en el Advanced Concrete ya quedó rezagado, si la memoria no me falla, alrededor del año 2017. Muy bien, sin más preámbulo, quisiera presentarles ahora un ejemplo de aplicación
Recuerden que desde una primera instancia les he comentado que eminentemente esta entrega es práctica. Así que vamos a llevar a cabo esta práctica sin más dilaciones, que consistirá en este particular en desarrollar un ejemplo que nos llevará a la concepción de un edificio de concreto armado o de hormigón armado dentro de un flujo de trabajo típico concerniente a la metodología BIM y que conlleva desde el punto de vista colaborativo a los siguientes pasos. Estaremos realizando primeramente una revisión de arquitectura, estructura, desde el modelo o la interfaz de Revit. Posteriormente estaremos realizando una migración desde la interfaz de Revit hacia Robot. Luego estaremos realizando un análisis del modelo. Desde luego que estaremos realizando un análisis bastante rápido. No entraremos en criterios de ingeniería en este particular, sino simplemente en criterios de operatividad, permitiéndonos en este particular la creación de losas y el cargado mediante cargas gravitacionales y de vientos. Es lo que vamos a abordar. Seguidamente realizaremos lo que es el armado de un elemento viga y un elemento columna en Robot, para luego llevar o migrar de vuelta nuestro modelo hacia Revit para obtener de esta forma el modelo 3D actualizado en la interfaz de Revit. Y seguidamente realizaremos de forma rápida los planos del proyecto. Por supuesto que no lo estaremos realizando a detalle, pero sí observaremos lo que son las prestaciones del software Revit en lo que es el trabajo de finalización de nuestro proyecto de estructuras. Muy bien, dicho esto, me permito entonces compartirles pantalla e iniciar con lo que es este ejemplo de aplicación práctica. Muy bien, ya en Revit resultará familiar para los usuarios, sobre todo de AutoCAD, lo que es la interfaz, o por lo menos medianamente familiar, porque posee algunos elementos similares, sobre todo en las últimas versiones de AutoCAD, como lo es el ViewCube. Incluso tiene una especie de navegador de proyecto que es similar a lo que se presenta en AutoCAD en el menú lateral. Igualmente tenemos una barra de herramientas y acá pues tenemos entonces la edificación en cuestión que representa nuestra maqueta tridimensional, que es la que vamos a trabajar. Les recuerdo que estamos en una instancia de arquitectura. Este es un archivo que es PUM, piso MF, piso ARQ, que representa arquitectura, y el tipo de archivo. Esta es la nomenclatura correspondiente al BEP que se ha realizado para esta edificación en particular. Recordemos que el BEP es el Building Execution Plan, y en este quedan establecidos lo que son los parámetros para el manejo de un equipo de trabajo con referencia a lo que va a ser el intercambio de la información bajo la metodología BIM. Entonces, es muy probable que nosotros recibamos un archivo como este de arquitectura y que debamos trabajarlo mediante módulos vinculados. ¿Qué es módulo vinculado? Módulo vinculado esencialmente se trata de abrir un archivo en blanco en la plantilla de estructura y realizar un proceso denominado vinculación, que no es más que, como lo vemos acá en el navegador de proyectos. Para realizar este proceso, cliqueamos con el botón secundario y podemos hacer clic en vínculo nuevo o gestionar vínculos. Aquí deberemos establecer entonces la dirección del archivo que deseamos vincular, valga la redundancia, con nuestro modelo en blanco de estructuras, e inmediatamente vamos a tener el modelo de arquitectura. Lo valioso, regresando al modelo de arquitectura, cuando tenemos este modelo generado por parte de los arquitectos claramente, es que podemos extraer una gran gama de información. Por ejemplo, al seleccionar los muros, puedo verificar que en este caso se trata de un muro básico tarrajeado, lo que me permite determinar que lleva un encamisado. Igualmente, fíjense, tenemos acá muro básico, muro de 15 centímetros de espesor, y normalmente, de acuerdo igualmente al BEP, a las instrucciones establecidas, se nos especificará acá a un mayor margen o a un mayor grado de detalle, incluso los revestimientos. Por ejemplo, si yo acorto un poco este cubo de acá, podemos observar lo que es el interior del edificio, y en el interior del edificio, fíjense que yo puedo seleccionar el suelo y me indica lo que tenemos acá.
tenemos un piso terminado de cocina de 5 centímetros, discretizando entre áreas, discretizando entre espesores e incluso materiales. Si selecciono el piso y voy a editar tipo, entonces puedo también obtener un poco más de información referente a lo que es el recubrimiento. Fíjense que aquí nos dice cerámica de cocina de 1 centímetro de espesor y nos indica que tenemos entonces 4 centímetros en total. Esto quiere decir que tendremos un recubrimiento de mortero de 4 centímetros más 1 centímetro correspondiente a la cerámica. Todo esto nos permite entonces generar lo que pasaría a ser un análisis de carga, tal cual como el que les muestro acá en esta hoja de cálculo, bastante sencillo, en el que estimamos cada una de las cargas que incide en la edificación desde el punto de vista de los requerimientos arquitectónicos. Desde luego que este análisis de carga nos va a permitir realizar un predimensionado que posteriormente tendrá como objetivo que nuestro modelo inicialmente en blanco de estructura, luego de haber sido vinculado con el modelo de arquitectura, nos permite entonces generar una estructura como esta, producto claro de un predimensionamiento. Fíjense que acá está el vínculo al mismo archivo, recuerden el nombre del archivo, PUM MFARQ 191129, aquí estoy en otra instancia, tenemos el vínculo con el archivo PUM MFARQ 191129, es el mismo archivo, solo que el módulo vinculado se encuentra descargado. Puedo hacer clic con el botón secundario e indicar volver a cargar. Cuando hago esto, entonces inmediatamente, bueno, se encuentra en este caso abierto. Debo cerrarlo acá porque si no tendría que abrirlo en otra instancia de Revit, quiero decir. Es decir, abrir nuevamente Revit, pero en otra ventana, ¿no? A eso me refiero con otra instancia. Voy aquí a no guardar los cambios. Y ahora sí, voy acá a estructura y voy a volver a cargar el modelo de Revit. Ahora sí, se va a realizar el cargado, puesto que ya he cerrado el modelo de Revit. Recuerden que teóricamente estamos trabajando en facetas distintas. Yo he abierto el modelo de arquitectura, pero normalmente lo que deberíamos hacer es simplemente abordar el modelo de arquitectura mediante un modelo en blanco de estructuras, es decir, iniciar en cero en la plantilla de estructura en Revit y hacer clic acá, gestionar vínculo o generar vínculo nuevo y establecer la dirección del proyecto de arquitectura donde se encuentra. Una vez hecho esto, pues doy a abrir y normalmente entonces se me va a vincular de la forma que lo estamos viendo acá, ¿no? Y vemos que este vínculo lo que nos permite hacer es, dentro de nuestro archivo, poder observar el archivo de arquitectura. La ventaja acá con respecto a módulos vinculados es que yo puedo hacer modificaciones en mi archivo, pero no puedo modificar el de arquitectura. Fíjense que se forma como una especie de bloque completo, lo cual no ocurría cuando yo seleccioné los muros y cuando seleccioné también los pisos correspondientes a la arquitectura. Entonces esta es una de las grandes ventajas correspondientes a esta forma de trabajo, porque no vamos a afectarnos entre especialidades, sino que realizamos modificaciones en función de la especialidad de cada uno de los profesionales. Muy bien, una vez estudiado entonces lo que es la arquitectura normalmente y extraído lo que es el análisis de carga, muy probablemente podamos realizar lo que se representa un predimensionamiento. Luego de realizar el predimensionamiento ya podríamos descargar lo que ha sido el módulo vinculado para arquitectura, y existe algo denominado modelo analítico. El modelo analítico guarda en sí mismo lo que son las características de nuestro modelo estructural. Es un unifilar, como lo ven acá, que de esta forma tan sencilla como se presenta, guarda en sí mismo las características mecánicas, las características, llámese módulo de elasticidad, coeficiente de Poisson, y todo este conjunto de características mecánicas que tienen que ver con nuestras secciones, con las que estamos utilizando. Y esencialmente este es el modelo que nos interesa, porque es el modelo que vamos a migrar directamente hacia el software de cálculo o de análisis estructural. Muy bien, entonces lo que nosotros podemos hacer acá es realizar un ajuste analítico. Pues por supuesto que voy un poco apresurado en función del corto tiempo que tenemos.
pero les invito de cualquier manera que puedan estar optando por el curso, que va a estar bastante interesante, de experto BIM en estructura, y en el cual podemos estar ahondando en cada una de estas herramientas de forma bastante enfática, ¿no? Aquí, con este ajuste, lo que voy a lograr es simplemente los grados de holgura con respecto a nuestro modelo. Y vamos entonces a finalizar, y luego de esto, lo que normalmente tendemos a hacer en el flujo de trabajo es proceder a analizar y vincular directamente con Robot. Aquí está el botón directo de vinculación, Robot Structural Analysis Link, y se nos presenta esta pestaña que está acá, esta ventana emergente. Integration with Robot Structural Analysis, o integración con Robot Structural Analysis. Tenemos acá dos grandes grupos. El primero, que se trata de integración directa con Robot Structural Analysis. Tenemos tres alternativas a seleccionar: enviar modelo, actualizar modelo y actualizar modelo y resultados. Tal cual como lo indica sus nombres, pues son representativos de lo que se puede hacer con cada una de las características, ¿no? O con cada una de las opciones. Si presiono enviar modelo, el modelo que tenemos acá en background de fondo se va a ir directamente hacia Robot. Si presiono actualizar modelo, entonces lo que tenemos acá en background se va a actualizar con lo que tenemos abierto en el software Robot. Cabe destacar que para actualizar, bien sea el modelo o modelo y resultados, debe estar abierto el Robot con el modelo que deseamos tomar como referencia. De otra manera, no tiene punto de comparación para realizar una actualización. Pero para realizar el envío no hace falta mantener el Robot estructural abierto, sino que automáticamente Revit lo abre. Como segunda instancia tenemos en la parte inferior lo que es el tipo de integración. Tenemos integración directa y envío a través de archivo intermedio, que son un formato de archivo .smxx. Dentro de las opciones tenemos aquí, si presionamos el botón Send Option, opciones de envío, que podemos enviar usando vistas y backgrounds. Podemos enviar reforzamientos en vigas, columnas y fundaciones, e incluso conexiones metálicas si fuese el caso. Aquí tenemos que podemos enviar peso propio, o podemos enviar también lo que son los casos de carga, ¿no? Vamos a dejarlo por defecto para que se envíen los casos de carga. Vamos a cliquear OK y vamos a realizar una integración directa. Quiero mostrarles de forma simultánea lo que pasa cuando yo selecciono la opción de envío desde Revit con respecto a lo que tenemos en Robot. Voy a tratar de dividir la pantalla, y acá entonces vamos a analizar, y acá en analizar vamos a estructural, vamos a Robot Structural Link. Fíjense en algo interesante. De momento en Robot no tengo nada. Noten que está vacío totalmente. Ahora, luego de que presione enviar modelo, observemos qué pasa. Voy a OK, empieza el envío del modelo. Voy a mover el navegador de proyectos para tener una mejor imagen acá, y fíjense que ya se ha empezado a llenar de datos el modelo de Robot, que inicialmente estaba en blanco, y ahora podemos observar entonces que se ha realizado efectivamente la transmisión o la transferencia de cada uno de los objetos. Entonces, si nos vamos acá a Revit, voy a cerrar momentáneamente lo que es el inspector de objetos o el navegador de proyectos, y voy a cliquear en cualquiera de estos pilares. Por ejemplo, en el frontal. Al hacer clic acá, vamos a dirigirnos a la vista 3D para tenerlo más claro. Al hacer clic acá, por ejemplo, en este elemento, fíjense que puedo observar que es un elemento denominado Col 25×25, una columna de sección 25×25, que pertenece a una familia denominada M piso hormigón rectangular pilar. Ahora, si yo toco este mismo ejemplar en Robot, fíjense que al observar el inspector de objetos en la parte inferior, voy a poder observar la sección denominada Col 25×25, lo que quiere decir que la transmisión o la transferencia de datos se hace de forma efectiva. Si seleccionamos acá forma de secciones, fíjense, tenemos básicamente lo mismo. Otra de las características es que se nos pasan lo que son las líneas de construcción, los ejes, al igual que las elevaciones, y esto representa un gran ahorro en lo que
corresponde al tiempo de modelado, ¿no? Por eso es que en lo que respectaba a la parte del diagrama de flujo propuesto, les indicaba que acá parcialmente realizábamos las operaciones de modelado, ¿no? Y parte de estas operaciones de modelado son, por ejemplo, la colocación de las losas. Si no la hemos colocado, claro está, en Revit, podemos entonces realizar el modelado acá de las losas de distintas maneras, rectangular. Tenemos una gran gama de opciones acá en Robot, ¿no? Podemos realizarla de forma rectangular, podemos realizarla con contornos, podemos realizar losas circulares, y de una gran gama podemos hacer, ¿no? Asirnos para poder llegar a nuestro cometido. Es muy importante saber que normalmente acá Autodesk Robot pues pasan los modelos con algunos detalles que normalmente deben ser corregidos en la práctica, ¿no? Durante las corridas y demás. Aquí ya tenemos lo que es el planteamiento de la losa de entrepiso del piso número 2. Vamos a apreciarlo desde la vista en 3 dimensiones. Aquí podemos apreciar entonces estas losas de las cuales les he comentado previamente, ¿no? Aquí se presentan, tenemos las características acá en el inspector de objetos, el modelo de cálculo, lo cual indica la forma de trabajo de la losa, y podemos observar que la losa tiene asignado un diafragma rígido para hacer consono con lo que normalmente nos exige la norma, ¿no? Adicionalmente, podemos observar acá en el menú desplegable que se nos presentan los casos de carga que habíamos podido observar en Revit. Aquí en Robot también podemos proceder a lo que es la selección del tipo, o en este caso de la norma que rige en las cargas. Fíjense que tenemos una norma que pudiese ser la que no estamos buscando. Tenemos un catálogo bastante amplio al ingresar, dentro de los cuales destaca, por ejemplo, uno muy común, como lo es el AC716 por estados límites. Podemos agregar este catálogo y definirlo como actual, de forma tal que nuestras combinaciones de carga, y de hecho nuestros casos de carga, puedan ser generados en función de esta normativa. Entonces lo que podemos hacer es crear unos casos de carga, eliminar los que vienen de Revit, es una alternativa. Si no podemos trabajar con ellos también, no hay ningún tipo de problema. Al fin y al cabo tenemos lo que es la normativa, pero para hablarles un poco de lo que podemos hacer con los casos de carga, podemos eliminarlos todos y agregarlos progresivamente. Mi sugerencia es que puedan hacerlo en función de lo que es la normativa. Entonces, acuñando lo que son la nomenclatura de la normativa. Por ejemplo, con la que estamos trabajando, que es con la AC716. Entonces, la AC716 nos representa la carga permanente o la carga muerta como DL. Vamos a agregarla. Debemos seleccionar la naturaleza, y la carga viva nos la representa como LL. Debemos colocarla con una naturaleza correspondiente a explotación, que acá en Robot es la nomenclatura. Vamos a agregar y luego vamos a cerrar. No solamente vamos a agregar esas dos cargas, ¿no? Y ya las podemos apreciar acá dentro del menú desplegable. Lo siguiente que podemos hacer es generar combinaciones manuales. Vamos a crear una sola combinación manual, que aprovecho de sugerirles que no utilicen nombres como COM1, COM2, COM3, sino que utilicen el nombre o la nomenclatura correspondiente a la combinación que están utilizando. ¿Esto por qué? Porque una vez generada, entonces va a ser mucho más fácil la identificación acá en este menú desplegable que observamos acá. Selecciono entonces estado límite último. Fíjense que tenemos estado límite de servicio y acciones accidentales, y vamos a OK. Y aquí se generan los dos casos que puedo utilizar de acuerdo a la normativa. Entonces fíjense que acá tengo la opción de definir coeficientes, y acá en definición de coeficiente de acuerdo a la normativa, ya para la naturaleza de permanente tengo 1.2 y para la explotación tengo 1.6. Lo que quiere decir que puedo utilizar ambos casos de una vez a través de este botón que está acá, con símbolo de más que doble, y se generan, fíjense, el coeficiente de 1.2 carga permanente y 1.6 carga variable. Cuando cliqueo en aplicar y doy a cerrar, entonces puedo abrir el menú, y fíjense por qué les indicaba que en lugar de utilizar el nombre COM1, COM2, COM3 y así sucesivamente, utilizaran más bien la nomenclatura correspondiente a la normativa, porque ya acá entonces podemos fácilmente ubicar la combinación que estamos utilizando.
Lo siguiente que podemos hacer para las combinaciones de carga es utilizar combinaciones automáticas. Y como su nombre lo indica, las combinaciones automáticas nos dan una gran ventaja porque nos generan de forma rápida lo que son estas combinaciones, ¿no? Podemos generar las combinaciones manuales, generación, que es una forma de generar combinaciones automáticas. Este mensaje se refiere a que como el reglamento ha cambiado, entonces normalmente debe hacer algunos ajustes con respecto a lo que son los casos de carga, ¿no? Fíjense que acá nos aparece entonces la norma con la que estamos trabajando y podemos ver los casos, la naturaleza, y automáticamente Robot les asigna un grupo, G1 para las cargas permanentes y Q1 para la explotación. Las combinaciones normativas las observamos acá, los grupos que se presentan acá y las relaciones finalmente que se presentan acá. Fíjense que acá los grupos corresponden a cada uno de los elementos. Aquí me anexa un grupo correspondiente a la combinación 1.2 carga permanente más 1.6 carga variable, lo cual no debemos tomar en consideración puesto que es una combinación ya. Y lo que sí podemos hacer es, para marchar de forma breve, agregar lo que es el grupo G1 y descargarnos de que también podamos incluir el grupo Q1, es decir, carga permanente y carga variable. Una vez hecho esto, podemos cliquear en siguiente y tenemos acá lo que son los casos de combinación. Fíjense, 1 más 3, esto nos indica el caso 1, les voy a indicar de otra manera. Cuando hablamos de 1 es el caso número 1, cuando hablamos de 3 es el caso número 3, cuando hablamos de 2 es el caso número 2 y así sucesivamente. Pero ¿de qué caso estamos hablando? Estamos hablando de estos casos que está acá. Fíjense que en cada caso se asigna un número. 1, dead load, 2, live load, 3, la combinación que hemos creado. Entonces en este caso lo que vamos a hacer es eliminar esta combinación manual, ya que vamos a crear una combinación automática. Vamos a eliminarla, vamos a aplicar, vamos a cerrar, nos quedamos solamente con las combinaciones o los casos que hemos creado previamente. Vamos a carga, combinaciones automáticas y vamos entonces en este caso a ir a más, ¿ok? Pero en generación como estábamos. Vamos a indicar que sí, se generan los casos. Fíjense, G1 y Q1. Vamos a los grupos. Permanente, vamos a agregar este grupo permanente. Nos queda un grupo todavía pendiente por fuera, un caso que no ha sido incluido. Vamos a regresar acá, vamos a retirarnos acá, vamos entonces a las cargas. Esto se genera porque habíamos generado la combinación de forma manual. Vamos a agregar de forma rápida permanente 1 y explotación 1. Fíjense que la naturaleza es distinta, permanente y explotación. Vamos a cerrar y ahora sí nos vamos a dirigir a carga, combinaciones automáticas y fíjense que ya nuevamente se nos han activado las combinaciones. Vamos a más entonces ahora sí y aquí en más vamos a poder apreciar los casos permanente 1 y explotación 1 que corresponden a los grupos como previamente lo he dicho G1 y Q1 respectivamente. Vamos a grupos, vamos a agregar permanente y vamos igualmente, vamos a relaciones, vamos a agregar el grupo G1 y vamos a agregar explotación también, seleccionándolo y agregándolo acá. Lo siguiente va a ser presionar, valga la redundancia, en el botón siguiente y acá tenemos entonces las combinaciones. Fíjense que corresponden a las combinaciones de la AC716, 1 por 1.4, que quiere decir que el caso de carga 1, que es la carga permanente, debe ser multiplicada por 1.4. Después nos dice 1 por 1.2, que es carga permanente por 1.2 más 2 por 1.6, que quiere decir que la carga variable se multiplica por 1.6. Y así sucesivamente nos da todas las combinaciones de carga en función, claro está, de los casos de carga que tengamos definido, que en esta particularidad son solamente 2 y por eso vemos esta presentación que se nos muestra, ¿no? Vamos a seleccionar solamente las dos primeras combinaciones, vamos a generarlas y automáticamente las tenemos acá. Entonces tenemos para estado límite último
una combinación de 1 o de carga permanente por 1.4 y estado límite 2, segunda combinación, carga permanente multiplicada por 1.2 más carga variable multiplicada por 1.6. Una vez hecho esto, podemos entonces pasar a lo que es la etapa de asignación de cargas. Podemos asignar las cargas, por ejemplo, a los paneles. Si deseamos asignar de forma rápida la carga a los paneles, podemos dirigirnos al inspector de objetos, seleccionar acá los paneles generados. Dicho sea de paso, estos paneles, si son idénticos los niveles superiores, podemos generar una copia hacia los niveles de arriba. Esto por la vía del paréntesis, ¿no? Para que se sepa que podemos hacerlo. Y en este particular lo que voy a hacer es simplemente agregar las cargas. Vamos entonces a agregar estas cargas. Y fíjense que lo que voy a hacer es agregar las cargas permanentes. De tipo superficial, voy a seleccionar acá. Está en kilopascales. Puedo cambiar en cualquier momento lo que son las unidades. ¿Okay? Fíjense en la parte inferior, puedo hacer clic e inmediatamente en donde dice otros, puedo cambiar, igual que en edición de unidades, dimensiones y esfuerzos. Acá con respecto a la fuerza, vamos a utilizar kilogramos fuerza. Con respecto al momento, podemos variar y utilizar, por ejemplo, kilogramos fuerza por metro, kilogramos fuerza por centímetro, algo que utilizo bastante. Y en cuanto a la tensión, podemos utilizar kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, que corresponde, por ejemplo, al módulo de fluencia, ¿no? Aquí podemos aumentar o disminuir los decimales y vamos a clicar entonces OK. Una vez hecho esto, vamos nuevamente a seleccionar en las cargas y fíjense que ahora estamos hablando de kilogramos por metro cuadrado. Supongamos que vamos a colocar solamente una carga gravitacional de algunos 200 kilos por metro cuadrado. Entonces en este particular lo que voy a hacer es seleccionar, esto es como un vector, ¿no? La dirección X, Y, Z, y debemos especificar la carga en cada una de esas direcciones. Voy a colocar menos 200 para indicar que se carguen con 200 kilogramos de carga permanente de naturaleza igualmente permanente. Vamos a agregar. Fíjense que ya aquí se han seleccionado de forma automática todos los ejemplares y vamos a aplicar. Allí nos aparecen entonces las cargas dibujadas. Al desaparecer, lo que tenemos que hacer es simplemente seleccionar anotaciones y seleccionar símbolos de cargas. Y allí podremos ver entonces que hemos asignado de forma correcta lo que confiere a las cargas permanentes. Una vez que hemos asignado lo que son las cargas y otro elemento importante como son los apoyos, los empotramientos, lo cual lo podemos hacer de esta manera en la barra lateral de herramienta, empotrado, aplicar, y ahí tenemos los símbolos de empotramiento. Podemos entonces realizar lo que es el análisis de la edificación, haciendo clic en el botón calcular. Por supuesto que hay muchas otras concesiones que hacer aquí, ¿no? Correspondiente, por ejemplo, al análisis de viento, que previamente les había comentado. Ya vamos a hablar un poco de eso. Y también los análisis que nos permiten definir el análisis modal espectral, por ejemplo, que es muy utilizado con respecto a lo que es la acción del sismo. Muy bien, dicho esto, entonces puedo proceder a calcular, realizar la primera corrida, el primer cálculo. Me dice estructura disyunta. Hay, como ya les había comentado, algunas modificaciones, algunos arreglos que corresponden siempre hacer por el paso de información de Revit a Robot. De momento no nos vamos a detener en ello. Formará parte, por supuesto, del curso que vamos a dictar próximamente correspondiente a el análisis BIM estructural, un curso bastante completo que vamos a estar ofertando y al cual les invito cordialmente que puedan asistir para que podamos abordar de una forma pues mucho más emblemática cada uno de los temas y con mucho más tiempo, claro está. Entonces acá, como les decía, pues ya tendríamos lo que es la corrida. Pues vamos a hablar de uno de los casos interesantes, como es la simulación de viento. Acá podemos hacer clic en simulación de cargas de viento, generar cargas de viento, y es uno de los parámetros más llamativos, o las herramientas más llamativas de Robot, porque aquí el diseñador simplemente con establecer la velocidad básica del viento y algunos parámetros elementales puede pasar a realizar una corrida en la que podemos apreciar de una forma rápida y a través de el motor interno del robot que se utiliza normalmente
para analizar la edificación como si fuese sometida, como si fuese una maqueta que estuviese sometida al viento. Entonces de allí destinar lo que son las cargas o los casos de carga que luego se transforman en combinaciones. Fíjense cómo se nos presenta la presión en los elementos conforme al viento. Claro que normalmente acá debemos colocar cerramientos para que hagan el papel de lo que son las tabiquerías y demás elementos. Y una vez terminado el análisis, como lo vemos acá, correspondiente a 3 fases: mallado, simulación y generación de carga, entonces automáticamente el robot va a generar un caso de carga según haya sido la especificación. En este caso he especificado que quiero solamente que se analice la dirección de carga en X, y luego de esto lo que voy a hacer es cerrar, y fíjense que automáticamente tengo ahora el resultado de la simulación de viento en X con una velocidad básica de viento de 20 metros por segundo. Y este era otro elemento interesante que necesitaba. Ya podría acudir a cargas, generar nuevamente combinaciones automáticas. Podríamos ir a combinaciones automáticas completas. Y normalmente ya, voy a decir que sí, vamos a generar, vamos a verificar relaciones, permanente, explotación y viento, ya lo podemos incluir acá. Vamos a generar, y lo que tenemos que hacer ahora es realizar la corrida. Al realizar la corrida, entonces normalmente se va a considerar la combinación que corresponde al viento. Vamos a cerrar acá. Fíjense, y se generan las combinaciones de estados límite último, tanto positivo como negativo, también para estado límite de servicio, en sus dos características, positivo o negativo, entre otros, ¿no? Y esto forma parte importante. De esta forma bastante rápida podemos realizar un análisis, ¿no? También podemos colocar las cargas uniformemente distribuidas correspondientes a los cerramientos, y luego de eso podemos aleatoriamente, lo voy a hacer en este momento, pues por ejemplo generar lo que es lo que correspondería a el diseño en concreto o en hormigón armado, ¿no? Para ello pues simplemente puedo seleccionar acá diseño hormigón. Desde luego que hay alguna serie de pasos previos que hay que realizar correspondiente a la normativa y correspondiente a la forma de trabajo, que por motivos de la premura, de la rapidez de la presentación, no podemos generar. Pero de cualquier manera quiero que sepan eso, que hay algunas configuraciones previas que podemos hacer y que de hecho deben realizarse, ¿no? Para poder adecuar los elementos estructurales a que trabajen como la norma que hemos seleccionado indica que deben trabajar, es decir, los elementos vigas como vigas, las columnas como columnas y las asignaciones de restricciones que corresponden. En este caso podemos seleccionar las combinaciones de carga que deseamos utilizar. Vamos a seleccionar bien sea caso o combinaciones. En nuestro caso seleccionamos combinaciones, vamos a presionar OK y vamos a esperar entonces que se nos brinden los datos de las armaduras en este particular, ¿no? Entonces se nos presenta, fíjense, lo que se llama ahora un inspector de componentes de hormigón. Podemos adentrarnos acá y observar las características geométricas de los elementos. También podríamos cerrar acá y pedir que se nos muestre, fíjense, lo que es la viga como tal que hemos seleccionado. Y una vez vista la viga, podríamos luego de la corrida observar lo que corresponde a el diagrama. Acá está el diagrama donde podemos observar los momentos máximos y mínimos, las envolventes y la relación, ¿no? Y el coeficiente de seguridad. En cuanto a lo que corresponde a armaduras, viga armaduras, debemos cerrar acá para poder visualizar. Podemos acercarnos y de una forma bastante rápida Robot nos presenta lo que es un esquema automático de armado que podemos decidir utilizar u optimizar. En dado caso, en este caso podríamos optimizar, ¿no? Porque ya hemos visto que de acuerdo a los diagramas estamos, lo que representa la línea roja es la carga límite, y lo que representa esta línea verde es la línea superior a la línea verde, es en sí lo que representa la carga a la que está siendo
sometido, el momento de cálculo que está siendo sometida la viga. Entonces vemos que hay un gran margen de seguridad, un gran espacio que nos permite asegurar pues que estamos en un diseño más allá de lo que debería, ¿no? Estamos sobrediseñando. Entonces acá podemos ver la viga de la armadura y tenemos un importante al final que es nota de cálculo, en el cual podemos apreciar lo que es un documento que sería bastante válido para una memoria de cálculo, valga la redundancia, y aquí podemos, fíjense, ver la cuantificación, el peso, los volúmenes de hormigón, la superficie de encofrado y una serie de datos bastante interesantes en lo que es cuantitativo. Y de resto podemos ver lo que son los diagramas y los cálculos realizados por parte del robot, lo que nos permite entonces a nosotros como estructuristas no realizar una labor a ciegas y también utilizar este material valioso para lo que es la memoria de cálculo como tal, ¿no? Vamos entonces a la geometría, por ejemplo, nuevamente, y vamos a seleccionar ahora un elemento correspondiente a columna. Vamos a seleccionar esta columna. Probablemente tengamos algún problema con la esbeltez porque no he dividido la columna. Ese es uno de los parámetros o uno de los aspectos que debemos cubrir, la discretización de los elementos. Y de cualquier manera veamos qué nos resulta, ¿no? Vamos a realizar acá la corrida de la columna, tal cual como nos las presenta el robot, y observemos qué tenemos en este particular, ¿no? Vamos a calcular, vamos a pedir que se generen los dibujos de los elementos calculados, de forma tal de que podamos apreciar qué es lo que tenemos, ¿no? O sea, acá fíjense que luego del cálculo, esta flechita o este check en color verde nos indica que la columna efectivamente cumple, pero fíjense que se genera de hecho un plano de forma muy rápida que nosotros podemos exportar en formato PDF, podemos exportar a AutoCAD y que también podemos llevar a toda una revista que representa nuestros elementos estructurales sumados como una memoria de cálculo. Muy bien. Entonces, una vez que ha sido calculada nuestra edificación, nuestra estructura, supongamos que es el caso, entonces ya podemos acudir a lo que es la integración de vuelta, ¿no? Podemos enviar este modelo a Revit, pero la forma más adecuada de proceder en este caso es que nosotros realicemos una actualización de nuestro modelo de Revit. Entonces, supongamos que acá ya hemos realizado todos los cálculos, como lo he dicho. Entonces, lo que vamos a ir nuevamente es analizar, estructura, robot estructura de análisis link, y ahora sí vamos a utilizar el botón correspondiente a Update Model. Vamos a OK y vamos a esperar entonces que se traiga ahora los datos correspondientes de robot hacia Revit. Acá una recomendación muchas veces es que podamos, entre otras cosas, por efectos digamos de lo que son los diagramas o los diafragmas rígidos, podamos obviar lo que son estos elementos, los diafragmas rígidos, de forma tal de que no resulten un impedimento con respecto a la migración, ¿no? Muchas veces ocurren estos impedimentos, sobre todo de acuerdo a la capacidad también del computador. Estos son software bastante exigentes y en algunas ocasiones los errores también se producen por la capacidad que tiene el ordenador. Ok, entonces acá les comentaba que podíamos prescindir de estos elementos. Vamos a borrarlos momentáneamente y vamos entonces a realizar una actualización. Una vez posicionado, entonces lo que vamos a hacer acá es acudir a el botón de integración. Vamos a actualizar modelo, vamos a vamos a realizar la integración directa. Fíjense que tenemos la posibilidad también, en este caso de la integración directa, de traernos el reforzamiento y las conexiones de acero. En este caso no lo vamos a hacer para evitar mayor peso en el software. Vamos a clicar entonces en OK y vamos a observar nuestro modelo, ¿no? Ya siendo actualizado. Damos unos breves instantes y progresivamente se realiza la regeneración. Fíjense cómo todas las barras van pasando, las columnas 25 por 25 que han chequeado, ¿no?, de nuestro predimensionado,
Y de esta manera pues debemos tener un poco de paciencia en vista de que es un proceso, como ya le he dicho, algo pesado si se quiere. Lo cual representa que normalmente debemos requerir de más equipos si se quiere. Las mayores características que se puedan utilizar de equipo pues siempre vendrán a bien con respecto a este tipo de software, porque si bien son grandes sus prestaciones, pues también los requerimientos son apreciables, ¿no? Es decir, no son descartables, si se quiere decir, ¿no? Entonces, bueno, allí vemos nuestra estructura. Observamos algunos elementos que les voy a explicar qué ocurre, ¿no? Normalmente son elementos que han sido definidos de forma distinta acá en Robot. Entonces, de cualquier manera no vamos a generar el reporte, pero vemos acá que están unos elementos que son vigas. Y estos elementos vigas, fíjense que aquí están definidos como pilar. Entonces, mientras no sean definidos como vigas, no van a pasar de forma adecuada. Entonces, lo que vamos a hacer es seleccionar estos elementos que están acá. Vamos a cerciorarnos de que en nuestra planta los elementos vigas, vámonos a la proyección de la planta 2, de que los elementos vigas realmente sean reconocidos como elementos vigas. Vamos a realizar la selección completa de cada uno de estos elementos para, digamos, estar seguros. Vamos acá, podemos hacerlo también de esta manera. Los elementos acá. Y fíjense acá que en objeto tenemos varios valores. Vamos a pasarlo todos a vigas. Y listo, de esta manera lo habríamos solventado. Muy bien. Perfecto, esta es la forma de corregir ese detalle, ¿no? Desde luego. Entonces, bueno, muy bien, podríamos pasar a calcular nuevamente. Igualmente, ya saben lo que previamente les he comentado. Vamos a cerrar acá. Y vamos a pasar entonces a hacer una actualización del modelo mediante el link directo. Update Model. Fíjense lo que va a ocurrir. Acá no tenemos vigas. Ahora vamos a la actualización. Vamos a cliquear en OK. Vamos a esperar unos instantes y veremos entonces qué ocurre con respecto a estos elementos faltantes. Lo normal, lógicamente, es que aparezcan las vigas. Fíjense, ya ahí se encuentran las vigas. El proceso ha sido exitoso. Observemos en Robot que hemos dejado. Vamos a ampliar la ventana. Vamos a pasar a lo que ha sido el diseñador en concreto. En este caso, fíjense, es necesario que se encuentre corrido, ¿no? Para que puedan pasar las armaduras. De momento vamos a dejarlo así. Vamos a ampliar nuestra vista de nuestro modelo en Revit. ¿Y qué hacer una vez que hemos completado nuestro flujo? Recuerden que si vamos a nuestro flujo de trabajo, me permito compartirles acá las diapositivas. Si vamos a nuestro flujo de trabajo, ya nos encontraríamos en esta fase, en la fase de retorno. Entonces, ¿qué hacemos en la fase de retorno? Aquí también podemos generar información. Vamos a habilitar, en este caso la vista, interfaz de usuario, navegador de proyecto, y acá en el navegador de proyecto vamos a hacer algunas cosas interesantes. Por ejemplo, podemos generar planos. Hacemos clic acá, vamos a nuevo plano, vamos a seleccionar la plantilla métrico, vamos a aceptar, y aquí está el plano. El plano va a corresponder a los nombres que tengamos acá, ¿no? Fíjense que tenemos acá una serie de pisos, correspondiente a piso 1, piso 2, piso 3, a los cuales les recomendaría que pudiesen aumentarle el nivel de calidad de vista, ¿no? Como lo estamos viendo acá, y también modificar las escalas. Esto para que pues normalmente podamos observar de forma correcta lo que tenemos. Podemos utilizar las anotaciones, que son los acotados en este caso, que se realizan de forma bastante sencilla, ¿no? Vamos simplemente clic y clic y tenemos todo un acotado completo, ¿no? De forma adecuada. Vamos de clic, 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 y de esta manera tenemos el segundo acotado y tenemos el acotado completo, que nunca debe faltarnos en todo proyecto como estamos acostumbrados a hacerlo. Aquí podemos también realizar la labor de etiquetado, lo que nos permite entonces identificar con directriz o sin directriz los elementos que pertenecen a nuestra estructura. Y vemos allí que estamos utilizando, estos son vigas de carga 25 por 30, como lo indica acá. Podemos especificar cada uno de estos elementos. Recordemos que esto es a los fines demostrativos, ¿no?
Así que por esa razón tenemos básicamente un mismo tipo de vigas. Aquí podríamos colocar igualmente la anotación de el acotado. Basta con hacer clic y como ven es una labor bastante rápida, bastante expedita. Vamos acá, hacemos clic y finalmente hacemos el otro clic acá. Ya tenemos entonces, por ejemplo, algo que podíamos determinar o llamar planta Envigado tipo, por ejemplo, si ese fuese el nombre que quisiéramos dar. Damos enter, nos indica que va a ser modificado todas las vistas y acá tenemos entonces planta Envigado tipo. O vamos a generarnos también una elevación o vamos a configurar una elevación, digamos la elevación aleatoriamente lo estoy haciendo. Vamos entonces a colocar un nivel de detalle alto, vamos a llevar una escala 1.50 y vamos a colocar el acotado. Aquí tenemos el acotado. Vamos a hacer clic. Igualmente, el proceso es el mismo. Aquí podríamos igual, de la misma manera como lo hemos hecho, anotar por las etiquetas de acuerdo a la categoría. Tenemos, fíjense, tenemos una forma también rápida de acceder acá, etiquetar todo. Y podemos seleccionar, por ejemplo, acá la armazón estructural que corresponde a las vigas. Y si yo doy a aplicar, entonces fíjense cómo automáticamente tengo todas las vigas identificadas. Con respecto a las columnas, también puedo generar la identificación de las columnas. En este caso tengo una condición que me permite colocar la identificación en diagonal. De cualquier manera podemos variar o modificar la familia para colocarla digamos de manera horizontal y de esta forma colocar la etiqueta de manera adecuada, ¿no? Tal cual como lo vemos acá. Entonces aquí tenemos, no hemos realizado el cálculo de fundaciones por motivos de tiempo en el robot, pero de haberlo hecho también habrían pasado para acá como fundaciones y podríamos tener una planta de cimentaciones también. De otra manera también podemos, si nos vamos a la planta de Envigado, podemos generar un corte, que también es una labor típica de ingeniería, en la cual podemos definir el alcance, simplemente arrastrando, como lo estoy haciendo acá, el alcance de dicho corte. Vamos a suponer que el alcance es hasta aquí, es decir, la visual es hasta ese punto. Vamos a clicar con el botón secundario, ir a la vista, y vamos a configurar dicho corte como lo hemos hecho con el resto de las vistas. Vamos a nivel de detalle alto y vamos a escala 1.50. Lo que vamos a hacer acá es entonces colocar las acotaciones, la acotación corrida, y acá lo tenemos. Podemos igualmente anotar, acotar todo, en este caso la armazón estructural que sabemos que está por defecto, de forma rápida, y lo que corresponde a las columnas, vamos a identificar solamente 3 columnas. Y allí tenemos todo un corte hecho en cuestión de segundos, ¿no? Igualmente, acá, si nos vamos a la vista 3D, fíjense que por haber eliminado los entrepisos, pues no lo tenemos. Pero de cualquier manera, si no hubiésemos tenido diafragma o lo hubiésemos manejado de otra manera, pues podemos traernos los entrepisos. Dicho sea de paso, podríamos generar rápidamente unos entrepisos de forma aleatoria, ¿no? Manteniéndolo, digamos, una losa maciza 15, como la tenemos aquí identificada, con un elemento tal cual como el que se ve, LM15. Vamos a modelar algunos de ellos. Acá nos va a indicar, claro está, que se modifica. Pero lo que quiero que vean, lo importante de esto, de esta modificación que estamos haciendo, es que no va a ser necesario que yo realice ningún tipo de actualización adicional en el software. Es decir, lo que ya tengo listo en Revit ya se queda de esa manera, ya se queda listo, ya no tengo que estar modificando nada de forma adicional, ¿no? Más allá de las losas que estoy agregando, claro está. Estas losas sí valdría la pena colocarlas como una planta de losa maciza, con su direccionamiento y con las especificaciones
como normalmente se deben hacer a nivel laboral, ¿no? Entonces vamos a dejarlo hasta aquí, vamos a cerrar, vamos a ver, vamos a visualizar en 3D y vamos entonces ahora a realizar la exportación. Vamos entonces a minimizar acá, vamos a aplicar el mismo proceso. Ya saben que se encuentra abierta la ventana. Vamos a minimizar de cualquier forma, analizar. Vamos al botón de integración directa. Esto es por si se nos hubiese olvidado algo, ¿no? Vamos a actualizar, digamos que se nos olvidaron las losas. Vamos a OK, integración directa. Y veremos entonces cómo ahora podemos observar las losas acá en Revit, ¿no? Esa es la idea. Esa es la idea de este trabajo progresivo, colaborativo y marcado dentro de la metodología BIM. Fíjense que ahora sí podemos ver las losas. Y de hecho podríamos realizar una copia de estas losas. Podemos seleccionar todos estos elementos, seleccionar ejemplares en todo el proyecto y podemos irnos a una vista determinada, por ejemplo la vista este. Acá en la vista este podemos generar una copia y llevarnos esta copia hacia los distintos niveles. Debe ser una copia múltiple para que tenga validez y la pueda utilizar varias veces, claro está. Por lo que debo seleccionar acá múltiple. Y voy progresivamente hacia todos los niveles, suponiendo que es la misma losa. Y ahora lo que voy a hacer es apreciarlo desde la vista 3D. La vista 3D, fíjense, acá tengo todas las losas. Y si me voy, por ejemplo, a uno de los elementos que ya tengo listo, lo que pasa es que aquí sí se modifican los nombres, ¿no? Pero vamos a observar, por ejemplo, acá en los planos. Todavía no tengo el elemento, vamos a piso 4, piso 2, acá piso 2, fíjense, tengo toda la nomenclatura colocada, todos los elementos, no hace falta que lo vuelva a hacer, tengo todas las acotaciones, lo que sí hace falta, lógicamente, como he actualizado en función de robot, es que vuelva a colocar el nombre de lo que he modificado, ¿no? En este caso cambiar nombre, podía colocar entonces, por ejemplo, planta nivel 2, solamente por variarlo, voy a indicar que sí. Y si me voy, por ejemplo, al corte, como previamente lo hemos visto, que se genera acá en sección, se llama sección 1. Voy aquí, clic secundario con el mouse, ir a la vista, o puedo hacer doble clic en el navegador de proyecto. Ahora voy a tener cortada la losa, el suelo, como lo ven acá. Entonces aquí faltaría pues colocar el armado. De cualquier manera puedo también generar detalles adicionales acá en la vista. Puedo generar llamadas, como lo indica acá, digamos un nodo que quisiera especificar. Y eso forma parte de una llamada. Me voy a ir a la vista y acá en la vista, entonces debería colocar los detalles correspondientes, ¿no? Que en este caso no lo vamos a hacer. Entonces tenemos sección 1 llamada. Y ya podemos, en función de lo que tenemos, ir llenando nuestro plano. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues en función de la colocación de nuestro plano, vamos a traernos acá simplemente arrastrando la vista nivel 2. Fíjense que en ocasiones está en un tamaño más grande que el que corresponde. Yo en este caso voy a presionar Control Z, me voy a ir a vista de la planta nivel 2 y voy a seleccionar acá abajo en lo que es la extensión, lo que corresponde a los límites de este dibujo. Voy a disminuir estos límites de dibujo para que solamente se vea lo que estoy acá colocando, ¿no? Vamos a hacer clic, vamos a minimizar el distanciamiento y aquí lo tenemos, ¿okay? Perfecto. Esto mismo podemos aplicarlo, claro está, a los alzados. Vamos a seleccionarlos de una vez. Observemos. Vamos a recortar un poco la vista. Vamos a recortar la vista de este lado. Allí lo tenemos. Vamos a recortar la vista de la parte de abajo. Y vamos también a la sección. Acá en la sección, sí estamos más cónsonos. Y la sección de llamada, aquí la tenemos. Muy bien. Entonces ahora sí vamos al plano, que de momento no tiene nombre. Podemos colocar acá el nombre, ¿no? El propietario, nombre de proyecto y demás.
digamos, estructura o edificio, podría ser. Edificación, enter, propietario. Vamos a indicar que propietario es YOB. Vamos a colocar nombre, el nombre del plano, que corresponde a, digamos, plantas y elevaciones. Y digamos que este plano es el E-1. Voy a dar enter acá. El autor, dibujado por, digamos, LB, las iniciales, la fecha y demás, ¿no? Todo esto lo podemos llenar. Incluso acá podemos colocar una imagen y quitar lo que corresponde a Autodesk. Ahora, la labor de elaboración del plano es bastante sencilla. Simplemente voy a arrastrar los elementos hacia el plano y voy a ir configurando los elementos de forma tal que se vean lo más estéticamente posible. Tengo aquí la planta, voy a traer también una elevación. Fíjense que está un poco grande, ¿no?, para lo que se quiere, así que podríamos utilizar una escala incluso menor. Podríamos ir a la planta nivel 2, tenemos escala 1.50, vamos a utilizar escala 1.100. Igualmente podemos ir a la vista este y utilizar una escala 1.100. Esto lo hacemos de forma rápida solamente para que podamos operar con el plano, ¿no? Y fíjense cómo ya ha cambiado. Solo que para los efectos de rapidez lo que voy a hacer es borrarlo y volverlos a arrastrar. Tenemos aquí la planta entonces. Vamos al alzado. Vamos a suponer que lo queremos acá. Igualmente la sección, vamos a traerla acá. La sección, recuerden que no le hemos cambiado la escala. Y la sección 1 llamada 1, vamos a aprovechar de cambiar la escala acá porque aquí sí no hemos colocado una escala adecuada. Coloquemos la escala 1.20. Vámonos de vuelta al plano. Vamos a llevarnos la llamada. Aquí está la llamada. Y de hecho podríamos generar también algo llamativo como un 3D. Podría ser sombreado. Vamos a colocarlo de una forma que se vea un poquito más presentable. Vamos a cambiar a 1.100, digamos. Y nivel de detalle, veamos. Vamos a dejarlo en alto. Y vámonos nuevamente al plano. Y vamos a llevarnos también este 3D. Quizá resulte algo llamativo. El 3D también tiene la característica de que debemos modificar lo que son los parámetros de encuadre, ¿no?, de delimitación. Entonces vamos a acomodarlo de una vez. Vamos a minimizarlo. Progresivamente. Y acá tenemos entonces nuestra vista 3D. Ahora sí, vámonos al plano. Vamos a traer nuestra vista tridimensional y acá está colocada. Muy bien, de esta manera entonces es como podemos generar un plano, y este esencialmente ha sido el recorrido de nuestro flujo de trabajo a través de los software de Autodesk correspondiente a Robot y Revit. Desde luego que existen muchas otras características, muchas otras herramientas acá en Revit. Podemos traer tablas de planificación, tablas de cantidades y demás, cosa que estaremos viendo en el curso que estamos ofertando, por lo cual nuevamente pues les hago la cordial invitación a que puedan estar asistiendo. Va a estar bastante interesante este curso y vamos a poder ahondar en herramientas que por razones de tiempo lógicamente no hemos abordado acá. Muy bien, entonces sin más sería este el abordaje completo en función de lo que nos hemos pautado con respecto a lo que es el ejemplo de aplicación del edificio de hormigón armado, tal cual es como se opera en un flujo de trabajo BIM en la vida real. Y pues no me queda más que agradecerles, pues por supuesto, por su gentil asistencia a esta ponencia, a esta masterclass, y reiterarles mi invitación a que puedan estar participando
en nuestro próximo curso correspondiente, en el cual estaremos ahondando en esta gama de herramientas dentro de la metodología BIM que resultan de gran valía para nuestro desarrollo como profesionales. Así que me despido esperando, pues por supuesto, sus inquietudes, sus interrogantes, las cuales pueden manifestar a través de vía chat o a través de los medios dispuestos por la empresa para tal fin.